Lo dijo él. A primera hora. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes en un nuevo programa de Tostando Granizo. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, muy doloroso para el país, ¿no? El caso de los 4 niños de las Malvinas, una herida abierta. Les saluda Anabel Guerrero y bueno, hoy abordaremos este tema que, como lo he mencionado, es necesario no dejar de hablar de este caso. Hola, soy Jimena Ron, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva conversación de Tostando Granizo. Ani, nos cuentas un poquito el contexto, ¿cierto? Así es, sí. Bueno, el 8 de diciembre del 2024, Ismael, Josué, Nehemías y Steven, chicos de entre 11 a 15 años, salieron de su casa a jugar fútbol. Lamentablemente, no regresaron. Ellos fueron interceptados, fueron detenidos por una patrulla, hay que decirlo, fueron detenidos de manera arbitraria, porque estamos hablando de niños y de adolescentes, ¿no? Por una patrulla de la FAE en esta zona popular de las Malvinas. Posteriormente, luego se conoció, sus cuerpos fueron hallados calcinados cerca de un cantón, cerca de Taura, donde queda una base militar. Este caso estremeció a la sociedad ecuatoriana por la connotación que tuvo, ¿no? Por las condiciones en las que se produjo, por tratarse de niños que estaban simplemente jugando al fútbol y que regresaban o intentaban regresar a su casa. Hoy conocemos que ellos fueron víctimas de prácticas de tortura, porque hay que decirlo así, fueron prácticas de tortura lo que ellos vivieron, ¿no? Prácticas de tortura física, psicológica e incluso una forma de abuso sexual al obligarlos a desnudarse, porque los obligaron a desnudarse. Incluso uno de ellos, cuando se resistió, se lanzó un disparo cerca de él para amedrentarlo de esa manera. Este tipo de prácticas, lamentablemente, de una u otra forma, están siendo racionalizadas en el país. Y es una dinámica sistemática. Hoy se conoce también por investigaciones y por denuncias de familiares que existen en el país alrededor de 36 casos de desaparición forzada en contextos precisamente de operativos militares. Y obviamente también se habla de presuntas ejecuciones extrajudiciales en manos de grupos militares. Esto realmente es muy grave para el país, es doloroso para el país, pero hay que hablarlo, hay que decirlo precisamente para que este tipo de casos no se repitan y para que como sociedad también juguemos un papel importantísimo en la denuncia, en alzar la voz y en como lo dije antes, insisto, en que este tipo de casos no se repitan, en que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, cumplan con protocolos, cumplan con la ley, cumplan con los reglamentos, cumplan con la norma, se capaciten profundamente en temas de derechos humanos, porque, por ejemplo, aquí hay un tema fundamental, el hecho de que las Fuerzas Armadas, no solamente quienes incurrieron o estaban dentro de este operativo, sino los altos mandos e incluso el ministro de Defensa negaron absolutamente todo lo que había pasado a pesar de todas las evidencias. Lo negaron, ¿no? Pero además con ciertos argumentos que van en contra de estándares internacionales. El decir, por ejemplo, no parecían menores de edad. No, hay la presunción, tiene que haber siempre la presunción de que son niños, de que son adolescentes, de que no han cumplido la mayoría de edad. Ese, por ejemplo, es un protocolo o ese es un estándar que siempre debe cumplirse. Eso un poco en cuanto a cómo fueron los hechos, cómo se suscitaron, cómo se dio este caso, sus lamentables consecuencias y lo que hoy esto impacta en nuestra sociedad. En efecto, hay mucha tela que cortar, Ani, a propósito del tema de los 4 niños de las Malvinas, que sí que nos estremece yo diría que casi toda la población, fuera del contexto político que se le pueda, digamos, involucrar al tema. Hay un tema de humanidad ahí que es importante rescatar y que en cuanto, sobre todo, a lo que sucede en el país o sucede a partir de lo que se llamó o se denomina el conflicto armado no internacional o el conflicto armado interno. Creo que es importante recordar que esta
esto ya se advirtió, ¿no? No sé si ustedes recuerdan cuando estábamos en el auge, bueno, todavía seguimos en un auge delincuencial, pero cuando todo esto empezaba y el presidente Daniel Noboa inicia funciones, él empieza, digamos, emitiendo un decreto de estado de excepción, esto también creo que es importante recordarlo, un decreto de estado de excepción por temas de seguridad en el que genera una causal, o mejor dicho, toma mano de una causal, que es una causal constitucional, que es la de conflicto armado no internacional, un conflicto armado interno, y esta decisión, este decreto fue analizado por la Corte Constitucional y desde el inicio la Corte Constitucional le dijo conflicto armado interno o no internacional no es, no brinda, no se establecen las características, no se establecen las condiciones que el derecho internacional de los derechos humanos establece para tener esa condición. Y hubieron algunas personas que saltaron, que dijeron, pero la Corte Constitucional está poniendo el pie al presidente de la República, la Corte Constitucional está bloqueando lo que el presidente de la República quiere hacer, y en el fondo lo que la Corte hacía, y algunas voces también dentro de la sociedad, sobre todo quienes son defensores de derechos humanos, proponían era que esta causal era sumamente peligrosa en términos de defensa de los derechos humanos. Y eso también yo sé que es un argumento que no es muy popular, ¿no? No es muy popular en términos del contexto de inseguridad que vivimos, del decir, de hablar de derechos humanos en un contexto de inseguridad. Claro, nos viene a la mente, están abogando por los derechos humanos de los delincuentes, Dani, ¿no? Que es una frase ahí que... Por lo general, cuando uno escribe un tuit o escribe alrededor de estos temas del peligro que hay en torno a que las Fuerzas Armadas tengan funciones en el orden público, pero sin esa formación necesaria. Exacto. E incluso con esa misión que ellos tienen de atacar al enemigo, lo peligroso que es. Tú recibes por lo general hate, como decimos, recibes, o sea, de parte de la gente que opina, ¿no? Y que tiene todo el derecho de hacerlo también, pero recibes toda esta, digamos, todas estas consideraciones respecto a que, entonces estás del lado de los malos, y no se trata de eso. Y eso salió mucho incluso en la campaña electoral, ¿no? Muchas personas alegando que los delincuentes no tienen derechos humanos y que más bien, y esto también es importante porque es una narrativa que ha derivado en esta idea de cambiar la Constitución, que la Constitución protege los derechos humanos. Y aquí yo quiero ser enfática, Ani, porque a mí sí me indigna un poco esta narrativa, porque es una narrativa equivocada, ¿no? Quien no ha leído nunca la Constitución, quien no la ha abierto nunca la Constitución, es quien puede decir que la Constitución protege a los delincuentes. La Constitución genera una protección integral a todas las personas, y precisamente esta idea, y eso también creo que es importante enfatizar, la idea de no pasar el conflicto armado no internacional y las voces de derechos humanos que surgieron fue en función de esta posibilidad, es decir, de que hayan extralimitaciones de parte de algunos miembros de Fuerzas Armadas, no digo que todos, pero de algunos miembros de Fuerzas Armadas que puedan generar una vulneración de derechos humanos, quizás no a quien ha delinquido, pero quien está en un proceso de investigación. Quien está en un proceso de investigación todavía no se tiene certeza de si ha cometido o no ha cometido un delito, y aunque lo haya cometido tampoco, digamos, es patente de corso para cualquier tipo de tortura, pero cuando estás en un proceso de investigación, las normas del derecho internacional, de los derechos humanos, de esto no se inventó el Ecuador en su constitución, establece que tiene que haber un protocolo de protección, un protocolo en el procedimiento de actuación de parte de todas las personas que forman parte del Estado, ¿no? Policía Nacional, Fuerzas Armadas, investigadores, jueces, en fin. Este protocolo claramente se saltó con los 4 niños de las Malvinas, y a partir de la reconstrucción de los hechos, como ya nos contaba Ani, además tenemos ya información adicional de torturas, y esto, Ani, crimen de Estado, ¿no? Totalmente. Yo creo que la responsabilidad del Estado aquí está clara. Evidentemente también hay esta responsabilidad individual, esta responsabilidad en el ámbito de la justicia, en el ámbito penal. Por ello, los 16 militares están en prisión preventiva al momento, pero la responsabilidad estatal creo que está clara. No hay forma de que nos sigan negando las autoridades que aquí se cometió un crimen de Estado.
estoy totalmente de acuerdo contigo, Jimena, en ese sentido. Y un poco para volver al tema de la reconstrucción de los hechos, ¿no? Es una segunda reconstrucción de los hechos, se produce entre el 27, la noche del 27 y la madrugada del 28 de abril. 4 militares que se han acogido a la cooperación eficaz revelan, ¿no?, lo que pasó, lo que realmente pasó con los niños, ¿no? Ellos fueron brutalmente golpeados, lanzados de la camioneta, rota su cabeza, amedrentados con disparos, como ya lo dijimos, despojados de sus ropas. Yo quiero insistir en ese tema, en lo brutal que puede significar para cualquier persona, pero además para niños, para adolescentes, el ser obligado a desnudarse. Varios medios de comunicación justamente difundieron estos detalles de esta segunda reconstrucción de los hechos y, por ejemplo, aquí hay un tema determinante, ¿no? Estos 4 militares dicen dónde hay ropa de los niños y la ropa se encuentra, no toda, porque ahora se conoce que también luego de la detención arbitraria de los niños hubo un militar que también ha sido vinculado ya al caso, que él particularmente, o sea, sin avisar a fiscalía, saltándose a absolutamente todas las normas, fue a recoger la ropa, ¿no? Y retuvo evidencia, ¿no? Pero aún quedaba ropa y se encontró esta ropa porque estos 4 militares dijeron dónde estaba y la encontraron. Evidentemente va a ser sometida a pericias. Entiendo que además los padres tienen que determinar si esa ropa les pertenecía, identificarla en efecto. Entonces, bueno, aparte de, digamos, de señalar qué fue lo que ocurrió en esta nueva reconstrucción de los hechos, la importancia de que en este momento, de viva voz de los propios militares que participaron en el operativo, conozcamos qué fue lo que sucedió, incluso en qué lugares se detuvieron, en qué lugares porque fueron golpeados varias veces, ¿no? Y el hecho de que quede claro, Jime, de que jamás esta versión de que los dejamos sanos y salvos es totalmente falsa. Exacto. Mucho se mintió alrededor, o se estableció información no real alrededor del caso de los 4 niños de las Malvinas, y eso también creo que hay que recordarlo, porque hay que recordar un poco, Ani, tú debes de tenerlo en la memoria, cuando la jueza del habeas corpus, ya les voy a contar un poquito también el tema de los procesos que están alrededor del caso, los procesos judiciales, pero se presentó un habeas corpus por el delito, perdón, no es del delito, por la vulneración al derecho humano por la desaparición forzada, es decir, paralelamente al proceso penal, ¿no? Y en este habeas corpus la jueza determinó que hubo realmente una desaparición forzada en primera instancia y ordenó que, entre otras cosas, digamos, que se realicen la búsqueda, que se identifique a los responsables, y le ordenó al ministro Lofredo que se disculpe. ¿Recuerdan ustedes de esas disculpas? Esos no fueron disculpas. Es más, una amenaza velada a la jueza por haberse pronunciado en derecho. Exactamente, no solamente que no se disculpó, sino que además amenazó de forma pública a la jueza, y esta amenaza además también se replicó dentro del proceso constitucional en algunos documentos presentados por el Estado, digamos, ¿no es cierto?, señalando, Ani, esto me parece que creo que también es importante enfatizarlo, que lo que se estaba produciendo era una persecución política y que lo que se evidenciaba en función de los amicus, incluso se les dijo a los amicus que todos los amicus que se presentaron al habeas corpus estaban generando persecución política al presidente de la República, cuando en el fondo es un proceso de investigación de una vulneración de derechos humanos. Entonces sí que hay narrativas que fueron, digamos, inexactas y que evidentemente lo que hacen es entorpecer un proceso que busca descubrir la verdad, ¿no? Hay que recordar que la verdad es un derecho humano también. Claro, y refiriéndonos igual a lo que tú señalas, el punto es que la desaparición forzada se cumplió porque se dieron estos parámetros, ¿no? La detención arbitraria y la incomunicación, ¿no? Jamás los militares, digamos, acudieron hacia las instancias que debían, ¿no? La Policía Nacional, la DINAPEN, en el caso de un niño, y entonces ahí
se cumplieron precisamente estos parámetros y la jueza realmente resolvió lo que tenía que resolver, por supuesto. Por eso es que yo creo que tanto en los procesos que se siguen dentro del ámbito nacional, que es básicamente el proceso penal por el delito de desaparición forzada, y el habeas corpus, que todavía no tiene sentencia de segunda instancia, solamente tenemos la sentencia de primera instancia, que tiene que ver con este habeas corpus que denominamos habeas corpus por desaparición forzada. Y además, yo creo que también indudablemente los procesos que se sigan a nivel internacional, ¿no? Porque hay que recordar que si es un crimen de Estado, bien puede ser juzgado por la Corte Penal Internacional o podría ser juzgado también por vulneración de derechos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, de la sanción, del juzgamiento de este tema, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, no nos escapamos. Y esa sanción tiene que involucrar al Estado sí o sí. ¿Por qué? No es algo, digamos, que me lo estoy inventando. Porque el Estado está obligado a protegernos, a los ciudadanos. Y cuando el Estado está involucrado en un acto en el que no hay protección, sino más bien hay desaparición o hay torturas, entonces el Estado es responsable, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces yo creo que eso viene, ¿no? Eso es indudable. Sí. Y en ese punto yo quiero recordar algo también, como tú decías, Jimé, creo que vale la pena recordar ciertas situaciones que se dieron en este caso, porque incluso tienen mucha y guardan mucha relación con otros casos que se han dado en el pasado, ¿no? Por ejemplo, el tema de una campaña de criminalización en contra de los niños. Para mí esto fue muy doloroso y esto es algo que como sociedad debemos combatir. En el caso de los niños de las Malvinas o los 4 niños de Guayaquil, como se les llama, hay un tema profundamente influenciado por un tema de racismo, de exclusión social. Como son niños pobres, se los vinculó inmediatamente a que ellos habían cometido algún tipo de delito. Que además, si así hubiera sido, como siempre se lo ha dicho, no hay justificación para la tortura y para su ejecución extrajudicial, ¿no? Entonces, esta construcción del enemigo social y esta deshumanización de los niños, el despojo de sus derechos por ser niños que habitan en lugares populares, porque son, como lo dije antes, de estratos sociales pobres, ¿no? Entonces, vale todo. Y además, de parte, y lo más doloroso, es que fueron instituciones públicas, es que fueron representantes de instituciones públicas los que comenzaron toda esta campaña de tratarlos como delincuentes, y al ser delincuentes justificar su detención, su agresión y todo lo que les pasó, revictimizando a sus familias, convirtiendo a sus familias en víctimas secundarias. E incluso existieron personas, digamos, como ahora se les denomina influencers, que decían, no, si estos niños eran el terror del barrio y pasaban robando. Lamentablemente fue así, no fueron varios, incluso periodistas y medios de comunicación. Ahora, también hay que destacar que hubo medios de comunicación que cumplieron su trabajo. Yo recuerdo, no sé si tú también lo recuerdas, Jimé, un reportaje de Coavisa, profundamente respetuoso. Fueron a la escuela, a las escuelas de los niños, al colegio de los niños, a preguntar a sus docentes, y las docentes hablaron en los mejores términos de los niños. Fueron a la escuela de fútbol donde ellos entrenaban y ahí también consultaron a quienes digamos impartían las clases de fútbol y hablaron de los niños, de lo que representaban, de cómo eran, de sus sueños. Creo que este accionar de varios medios de comunicación que en cambio sí cumplieron un papel adecuado, donde realmente fueron al lugar de los hechos, a su barrio, a sus escuelas, a constatar realmente cómo era la vida de estos niños. Eran niños, eran adolescentes. Y eso sí, eso es lo que hay que recalcar. Estudiaban, jugaban y tenían sueños. Querían ser alguien en la vida, sus padres los apoyaban absolutamente en todo. Hay que decirlo, además sus padres están devastados, hay que aprovechar la oportunidad para expresar toda la solidaridad con su familia, con sus amigos, con quienes eran cercanos a ellos. Otro punto en ese tema, las fotografías que sacaban que no eran de estos niños, con relojes, con tatuajes, con cosas así, claro, tratando de posicionar esa narrativa de que eran niños sicarios. Y había gente, cuando tú hablabas de los niños de las Malvinas, te decían, ¿por qué defiendes a esos sicarios? O sea, una tergiversación, una humillación. Hay que tener muchísimo cuidado con el contexto, ¿no? Y digamos con el momento en el que estamos viviendo. Yo sé, insisto, es clarísimo que no es un momento fácil en temas de seguridad y que el gobierno nacional tiene
la obligación de implementar las medidas que estén a su alcance, no solamente el gobierno, digamos, en general, el Estado como tal, ¿no? Es decir, todas las funciones del Estado tienen la obligación de implementar todas las medidas que estén a su alcance para intentar solucionar, digamos, en la medida de lo posible este problema, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de las líneas rojas que no se pueden cruzar, ¿no? Y estas líneas rojas que nuevamente ya han sido señaladas tienen que ver sobre todo con los procedimientos para privar a una persona de libertad, o los procedimientos que tienen que ver con el juzgamiento de una persona, porque hay que pensar siempre que cualquier inocente podría estar también involucrado en un proceso de estos, precisamente para evitar que un inocente sea culpado, digamos, de forma injusta o esté dentro de un proceso de torturas, etcétera. Entonces es que se cuidan los procedimientos de todas las personas, quien sea más tarde declarada culpable o no. Y eso nuevamente está en nuestra Constitución, por eso es que en algunas personas la acusan de protectora de los delincuentes, cuando en realidad lo que protege la Constitución es los derechos de todos, pero también están en el derecho internacional de los derechos humanos. Insisto, ya también hemos pasado por cosas similares, hay que recordar un poco también lo que pasó con María Belén Bernal, ¿no? Que una discusión que también tuvimos en el seno de la sociedad de si era o no era crimen de Estado, siendo que quien había cometido el delito fue un miembro de la policía, Estado, claro. ajá, pero la gente decía, hubieron algunas personas que decían, sí, pero ¿por qué el Estado si fue una sola persona del Estado que lo hizo? Bueno, pues porque el Estado tiene la obligación de protegernos a partir de sus funcionarios, y sus funcionarios actúan en representación del Estado. Y Jime, porque además luego del hecho se genera todo este cerco de impunidad que lo vimos en el caso de María Belén Bernal, que lo vemos en el caso de los 4 niños de la Malvina, que lo vimos en el caso de los hermanos Restrepo, porque es toda la institución cercando la información, protegiendo a ciertos elementos y además desvirtuando los hechos, como ha pasado. O sea, es que realmente es un patrón que se repite. Te generan toda una narrativa para posicionar mentiras, como en este caso, que los dejaron sanos y salvos, como el caso de María Belén Bernal, que ella se fue, que ella escapó, que ella está perdida, que hay que buscarla, cuando incluso varios elementos de la Policía Nacional, de la Escuela de la Policía Nacional, conocían que había sido esta persona el que se la había llevado y se habían escuchado gritos y que ella había pedido auxilio. Sí, pero además también creo que no podemos dejar de mirar algo que también creo que vale la pena poner en la mesa de debate, Ani, y es que cuando hablamos de crimen de Estado, no solamente hablamos de un tema, de un acto en el que el Estado tiene una participación, digamos, activa en la vulneración de un derecho específico, pero además que para el derecho internacional de los derechos humanos, este crimen de Estado tiene que ser sistemático, es decir, no tiene que ser un solo hecho, sino que tiene que ser varios hechos sistemáticos, es decir, se tiene que evidenciar esta comisión frecuente de delitos. Y ya, Ani, tú nos diste un dato, ¿no es cierto? ¿Cuántos 33 personas 33 desaparecidas en contextos de operativos militares, pero además un poco hacer referencia a lo que tú ya señalaste. Esto se da luego de la declaratoria del presidente de la República de conflicto armado no internacional. Hay una exacerbación a partir de esa declaratoria de todas estas situaciones, desapariciones forzadas, presuntas ejecuciones extrajudiciales, tortura. Así es, así. Entonces, sí hay un tema de sistematicidad que hay que analizar. Por aquí nos ponen, Ani, también, Silvia nos dice, no olviden el caso a la teniente Aidita Ati. También sí, creo que es importante recordar. ¿Por qué recordar estos casos? Porque precisamente estamos como sociedad obligados a exigirle esa protección al Estado, ¿no? Si aquel que nos tiene que respetar, que nos tiene que proteger, no nos protege, entonces básicamente no existe ninguna garantía de absolutamente nada. Y también creo que también hay que tener ahí en perspectiva, yo no sé si estamos dentro del tiempo, hay que tener en perspectiva también que todo esto sucede, como bien señala Ani, en el contexto de los operativos militares, a partir de que la ciudadanía aprobó el trabajo complementario de Fuerzas Armadas con Policía Nacional
como medida para evitar el tema de la inseguridad. ¿Ha funcionado? No sé, yo creo que con estadísticas no tenemos certeza de que el trabajo complementario de Fuerzas Armadas con Policía Nacional que aprobamos en consulta popular y que derivó en una reforma a la Constitución haya resultado realmente en una medida real para reducir el índice de inseguridad. Más bien el riesgo ha sido siempre, o la advertencia, digamos, ha sido siempre esta, ¿no? De que cuando existen contextos militarizados hay generalmente vulneraciones de derechos humanos. Bien, sí, bueno, siempre el tiempo queda muy corto para hablar de un tema tan trascendental para el país, tan doloroso, como lo he dicho en varias ocasiones, he repetido esa palabra porque es doloroso. Realmente creo que el 8 de diciembre del 2024 es un día para el país, es un día de luto, definitivamente. Incluso por todo lo que se ha dicho aquí. Por ejemplo, el presidente de la República dijo, los vamos a declarar héroes nacionales. ¿Te acuerdas? Antes de terminar con el tema, Ani, me parece importante también hacer notar que el tema cayó justamente en un momento de proceso electoral, ¿no? En una campaña electoral, y eso sí que le jugó en contra a la información real, ¿no? Sí, se han aprovechado muchísimo de ese tema y eso ha sido lamentable. Vamos al granizo quemado. Bien, vamos al granizo quemado de la semana. Y bien, como siempre hemos tenido algunos temas que los ponemos ahí como para decidir cuál debería ser el granizo quemado de la semana. Y creo que hubo consenso en que serían los audios de Augusto Verduga y esta polémica generada y con la reacción de Luisa, de ¿no? la ex candidata a la presidencia de la República, Luisa González, en donde, bueno, se han dicho de todo entre ellos. Creo que además hay un tema ahí puntual, ¿no? El hecho es que estos audios revelan también que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene nada de ciudadano y que desde ese consejo, digamos, se buscaba definir ciertos temas, controlar a quienes deben controlar. Eso es algo lamentable para el país y creo que en este momento es un punto álgido de discusión. ¿Qué va a pasar si tenemos constituyente o reforma a la Constitución? ¿Qué va a pasar con el Consejo de Participación Ciudadana? Sin embargo, este tema, el hecho de que los audios hayan sido grabados o no, hay una discusión entre estos actores ahí. El punto es, además, ¿qué dicen esos audios? Y que se quemó. Yo creo que más allá de lo que dicen los audios, que evidentemente ya se ha conversado mucho de eso, me parece que el granizo quemado también se evidencia en esta tensión dentro de Revolución Ciudadana, Totalmente, ¿no? Dentro del partido, totalmente. Porque claramente, digamos, si hay un criterio divergente entre Luisa González, que fue la candidata presidencial, y el mismo Augusto Verduga, es porque ese tema, que es un tema sensible, que además mucho se habló, que pudo haber sido uno de los temas que derivó precisamente en que se les haya reducido el tema de la votación en la segunda instancia, no se habló al interior de la organización política. Y claro, eso evidentemente es un problema. Sí, tanto han causado, digamos, polémica estos audios que una asambleísta o una integrante de la Revolución Ciudadana le ha seguido una querella a otra que dicen, bueno, no es militante, pero es cercana a la organización por el contenido de los audios, ¿no? Realmente es muy, muy fuerte todo lo que ha pasado alrededor de este tema, así que ese es el granizo quemado de la semana. Muchísimas gracias. Siempre pueden vernos y escucharnos los miércoles de 8 a 8:30 de la mañana. Se despide de ustedes, Jimena Ron. Se despide de ustedes, Anabel Guerrero, y recuerden que en este país todos los días vemos costar granizo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.